Bueno, hoy vamos a tratar de definir en esta pequeña charla algunos de los ejercicios fundamentales del estoicismo, que más que ejercicios son ideas que tenían presentes siempre. En otras charlas hemos tratado de definir ejercicios concretos y específicos que en el día a día el estoico llevaba siempre a mano para poder practicar esta disciplina de ascesis que era el estoicismo. Pero como siempre, el problema con lo que encontramos es que no tenemos elementos diarios a los que poder acercarnos para poder definir de manera clara qué es ser estoico. Y es un poco lo que he querido hacer hoy, coger algunas ideas que nos sirvan como reflexión para que en nuestro día a día podamos de alguna manera ver en qué medida estamos aplicando esta filosofía, que es una filosofía cotidiana. Quizás lo primero que tenemos que plantear aquí es el hecho de que la filosofía estoica es una filosofía que requiere un ejercicio, requiere una especie de gimnasia permanente. De la misma manera que para poder afrontar cualquier disciplina física debemos de seguir un cierto entrenamiento, el estoicismo lo que nos plantea es que también para poder afrontar las dificultades de la vida debemos de habernos ejercitado. Y que es igual de absurdo querer enfrentar una dificultad sin un ejercicio previo como tratar de afrontar un gran ejercicio físico sin una gimnasia previa que nos haya fortalecido, que haya preparado nuestros músculos, nuestros tendones. De hecho, la analogía es una herramienta permanente en el estoicismo y la analogía con la gimnasia también. Vamos a encontrar muchísimas referencias, por ejemplo en Epícteto, que refieren a cómo podemos enfrentar esas dificultades utilizando similitudes con la gimnasia. La analogía, en cualquier caso, es una regla útil en toda la historia de la filosofía para poder entender aquellas cosas que de alguna manera se nos escapan. Y utilizamos elementos visibles o palpables para ver qué reglas, qué leyes actúan en ellos y de alguna manera identificarlas también en otros planos que aunque percibimos no los podemos captar con los 5 sentidos de manera tan evidente. Entonces una regla que siempre está a mano. Y ya tenemos la primera, utilizar una analogía sencilla para poder explicar cosas complejas. El estoico siempre tiene a mano esa regla y trata siempre de ir a lo más sencillo. Si se enfrenta a una circunstancia muy compleja porque hay muchos elementos que intervienen, trata de reducir esos ejemplos, trata de reducir esos elementos a los mínimos posibles para poder analizarlos de una manera más concreta. Ahora lo vamos a ver. Una de esas reglas principal que simplifica bastante la vida, y vamos a ver por qué, es la básica con la que empieza de hecho el manual de Epícteto, que es la de diferenciar qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros. Para el estoico permanentemente eso está presente, ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia. Lo primero que se pregunta es, ¿esto depende de mí o no depende de mí? En esta charla, o de esta charla no es objeto el analizar la física, la ética y la lógica, que son de alguna manera a nivel teórico las que definen estos elementos, que en otras charlas se pueden ver, porque hay en el mismo canal nuestro tenemos otras charlas en las que se definen este tipo de cuestiones. Pero en cualquier caso, sin entrar en elementos demasiado teóricos, todos sabemos que en la vida, en nuestra vida cotidiana, hay muchos elementos que dependen de nosotros y muchos elementos que no. De hecho, y para ser más certero, hay muchos elementos que no dependen de nosotros y unos pocos que sí. Esos son a los que el estoico les va a dar importancia, porque considera que aunque son menos, son mucho más importantes que los otros. Y son los que realmente definen a la persona y a la identidad de la persona. Para el estoico, el concepto de la dignidad humana, de lo que define al ser humano, es una clave de toque permanente también. Y la va a tener en cuenta aquí, porque aquí la cuestión de fondo es ¿qué es realmente un ser humano? Es decir, ¿a qué queremos aspirar? ¿A qué queremos acercarnos? Es evidente que en nosotros hay elementos minerales, hay elementos vegetales, sobre todo y de manera más evidente hay elementos animales. Y entonces, ¿dónde está esa parte humana? ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano que lo hace ser algo distinto a la especie anteriormente citada? Ahí es donde va a trabajar el estoico. Y uno de esos elementos es la dignidad.
Uno es la razón y la conciencia, y esta le va a llevar a un concepto de la dignidad que luego en el Renacimiento, como sabéis, tuvo mucha importancia el concepto de la dignidad humana, y afortunadamente hoy en día es un elemento que las normas jurídicas tienen muy presente, aunque no siempre se aplique con una efectividad absoluta. Pero el concepto de la dignidad depende para el estoico entera e íntegramente del individuo, es decir, de cada uno. De hecho, para el estoico, nada ajeno, nada que no depende de uno, puede socavar la dignidad personal de uno. Es decir, uno puede encontrarse en las circunstancias más variopintas, más extrañas, más dañinas. Puede ser esclavo, como era Epicteto, por ejemplo, en el que una de sus anécdotas famosas es que su amo, el amo que tenía en la época, porque luego fue liberto cuando era esclavo, que era Espafrodito, le rompe una pierna para que él de alguna manera haga una cosa que él pretendía que hiciera, ¿no? Y este aguanta sin inmutarse. O sea, para Epicteto, además es un ejemplo paradigmático, el hecho de estar sometido a una persona, el hecho de alguna forma que esa persona le infligiera un daño, no debía de afectar para nada en su dignidad personal. Porque la dignidad personal y los límites, sobre todo, de esa dignidad personal, los va a definir cada uno. No son absolutos, es decir, no hay una definición absoluta. Quizás, siguiendo al concepto de mínimos que utiliza Adela Cortina, que es una filósofa contemporánea, Adela Cortina habla de una ética de mínimos y una ética de máximos, pero la ética de mínimos es muy interesante porque de alguna forma dice, las éticas de máximos son opcionales, cada uno decide qué sistema ético va a utilizar, pero todas deben de apoyarse en una ética de mínimos que debe ser común a todas. Por ejemplo, un elemento de ética de mínimos es el respeto absoluto al pensamiento de los demás, aunque sea divergente, aunque sea diferente. Si ya alguien eso no lo tiene, ya está socavando esa ética de mínimos. Pues bien, para el estoico hay unos mínimos en la dignidad humana, como para cualquier filósofo, pero lo importante es luego nosotros qué vamos a considerar que sea digno o que no sea digno. El estoico lo que nos invita es a reflexionar sobre ello. No nos va a decir cuál es ese límite, no nos va a decir hasta dónde vamos a llegar, pero nos va a decir que por lo menos lo tengamos en cuenta. Porque de alguna manera se da cuenta que el precio de uno está muy relacionado con eso. Ahí es donde está hasta qué punto somos capaces de querer ser amados a cualquier precio, o estamos dispuestos al confort a cualquier precio, o estamos dispuestos en definitiva a vivir a cualquier precio. Ese precio lo ponemos cada uno de nosotros, y para el estoico esto es muy importante. Para eso, el estoico se da cuenta de que hay un progreso interior, es decir, uno parte de una situación de partida muchas veces condicionada por el entorno, por la educación, por la endoculturación de la familia, del lugar en el que uno ha nacido, de las personas con las que se ha ido relacionando, pero hay un momento en que uno empieza a plantearse hacia dónde quiere dirigirse. Ese dirigirse hacia una parte conlleva un ejercicio, porque solo progresa aquel que se ejercita, es decir, solo aquel que de alguna manera se ha propuesto una especie de disciplina. Por eso os decía al principio que el estoicismo es una disciplina, es una filosofía, pero en la cual la disciplina tiene tanta importancia que la podemos llamar como tal. Es una disciplina y de ascesis, decía al principio, porque para el estoico ese camino, ese ir hacia una parte, conlleva el purificarse. Pero no purificarse en un sentido metafórico, sino en un sentido real. ¿Qué es purificarse para un estoico? Liberarse de todos los elementos que se nos van adhiriendo a lo largo de la vida, de todas las dependencias, de las limitaciones, del depender mucho de la opinión de los demás, del estar buscando permanentemente la fama, la riqueza, la fortuna. Todo eso para el estoico son elementos que se nos van adhiriendo, que van de alguna manera conformando una coraza que nos impide ser nosotros mismos, que impiden que los demás vean quiénes somos y que por lo tanto impiden que una sociedad se vaya conformando de una manera equilibrada. Luego hay otra idea que siempre tiene el estoico presente, y fijaros que es interesante porque muchas veces es una forma en la que nosotros tratamos de enfrentar este misterio que es la vida. O sea, la vida se nos escapa de las manos permanentemente y la explicación al respecto, por mucho que queramos intelectualizarla, no es intelectual. Es en todo caso experiencial, la podemos experimentar, la vida la podemos vivir, pero entenderla en un sentido absoluto, evidentemente,
es muy difícil. Bajo mi punto de vista no sé hasta qué punto es posible. Ahora, el estoico percibe elementos y aunque no sabe perfectamente hacia dónde va, el estoico se da cuenta que hay siempre una causalidad en las cosas que acontecen. Es decir, todo lo que acontece tiene una causa. Lo ve en lo inmediato, lo ve a medio y a corto plazo, y a largo plazo lo va intuyendo, porque si tal es así en el presente, también lo va a ser con respecto al pasado inmediato y con el muy lejano, y por lo tanto también con respecto al futuro. Es decir, nuestro futuro está en nuestras manos. Lo que yo haga hoy va a hacer quien sea yo mañana, o me va a permitir ser quien yo quiera ser mañana. Y al mismo tiempo, yo soy el resultado de lo que he sido o he dejado que yo sea en el pasado. Hay una causalidad y hay un sentido de necesidad. La ley de la necesidad es un concepto estoico interesante que de alguna manera enfoca con un cierto determinismo, pero no en un sentido absoluto. El estoico considera que todo cuanto acontece es necesario, o sea, todo ocurre por esa ley de la necesidad. O sea, hay un principio de causa y efecto, de alguna manera entiende que hay una causa primera o causa original que encadena todo, y que por lo tanto todas esas cosas que no dependen de nosotros ocurren porque son necesarias. Esta es la típica explicación que muchas veces damos en nuestra vida y decimos, esto ha ocurrido porque tiene que ocurrir. Bueno, pues fijaros que estamos dando una respuesta típicamente estoica. Ha ocurrido porque tiene que ocurrir. El estoico diría, es la ley de la necesidad, le pondría otras palabras, pero al fin y al cabo, ¿qué va a darse cuenta el estoico? Que en cualquier caso ha ocurrido. Y que lo que depende de uno ahora ya no es que ocurra o deje de ocurrir, es cómo voy a reaccionar yo ante estas circunstancias. Ahí es donde está la clave, ahí es donde está el verdadero libre albedrío para el estoico, en cómo voy a decidir yo ahora afrontar esta circunstancia que ha venido de alguna manera sobrevenida. Luego, otro elemento interesante que tiene el estoico siempre presente, y es su actitud con respecto a los demás. Esto, si lo hiciéramos de una manera ordenada, esta charla, iríamos haciendo una referencia a la ética, a la lógica o a la física, lo cual evidentemente nos llevaría mucho más tiempo. Y para eso recomiendo un libro en el que hace esto Pierre Hadot, que es el de Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, en el que en uno de los capítulos hace ese ejercicio, sobre todo con las meditaciones de Marco Aurelio, viendo muchas de las reflexiones, qué relación tienen con la física, con la ética y con la lógica. De todas formas, de manera somera, lo voy a recordar. La física, en la estructura de pensamiento estoico, atiende a todo aquello que tiene que ver con el individuo y su relación con la naturaleza, con la vida, con lo divino, con la causa primera. Me da igual el nombre que le demos, porque es la relación con ese misterio. Esa es la física, que viene de alguna manera del término griego, physis, que es lo que brota, lo que se mueve. Esa sensación que tenemos con respecto a la vida. La lógica va a tener relación con el individuo consigo mismo, es decir, cómo nos representamos nosotros la vida, porque ese es un ejercicio interno que nosotros hacemos. Y para él, el ejercicio lógico es todo lo que tiene relación a cuando nosotros estamos procesando aquello que vivimos. Y luego, la ética tiene que ver con la relación del individuo con los demás individuos, con la sociedad. Y evidentemente cada una tiene un principio. Entonces, en nuestra relación, la ética, nuestra relación con los demás, y probablemente también en la relación con uno mismo, el estoico tiene una enorme economía del habla. Huye de alguna manera de la verborrea o de alguna forma de ese hablar compulsivo que muchas veces nos lleva a decir más cosas de las que deberíamos, a no pensar las cosas antes de decirlas, a hacer un daño innecesario a los demás y hacernos un daño innecesario también a nosotros mismos generalmente. O sea, siempre el estoico tiene presente el dejar tiempo antes de pronunciar una palabra, antes de decir cualquier cosa. Va a tratar de buscar la palabra adecuada, va a tratar de buscar, por lo tanto, también la acción adecuada, va a tratar de alguna manera de buscar el vivir de una manera adecuada. Y para eso siempre el estoico va a tratar de equilibrar dos potencias que parecen contradictorias, como son el valor y la precaución.
Es decir, siempre va a estar dispuesto a la acción, siempre va a estar dispuesto a afrontar la vida, pero va a ser precavido en su forma de acción. No va a ser una acción impulsiva, sino va a ser una acción de alguna manera reflexionada. Siempre que cuando nosotros hacemos eso, estamos actuando como un estoico. Cuando en un determinado momento algo nos ha molestado demasiado, alguien ha hecho un gesto, una palabra inconveniente que nos ha dañado especialmente, y preferimos no actuar sobre la marcha, sino dejar un poquito de tiempo pasar, estamos actuando como un estoico. Otra cuestión importante para el estoicismo es estar, ya os decía, el valor, la prudencia. El valor es estar siempre presente, aun cuando las cosas son difíciles. Y aquí es interesante porque le da mucha importancia no solamente a afrontar de cara a las dificultades propias, es decir, no a huir de los problemas, sino también estar presente cuando la gente a nuestro alrededor lo pasa mal. Cuando alguien está sufriendo por la enfermedad, por la muerte, por la fortuna, por todos estos supuestos males que para el estoico ya saben que no son tantos o no son tan males como en apariencia lo son para el resto que no somos estoicos, pero ellos lo que van a ver de alguna manera ante esas circunstancias es que tienen que estar presentes. Ahí hay un cierto elemento místico en el arte de estar presente. Y esto, cuando a alguien le sucede un problema, por ejemplo, el típico ejemplo cuando alguien ha muerto un familiar, hay mucha gente que no sabe cómo reaccionar ante esas circunstancias, pero todos sabemos cuando se nos ha muerto alguien querido o un familiar que apreciamos mucho el saber, a veces no hace falta que esté físicamente, pero el saber que alguien que apreciamos está ahí, está presente. Y todos conocemos personas que cuando hay momentos de dificultad siempre están presentes, siempre están ahí. No dicen nada, no esperan nada. Eso es muy estoico, por ejemplo. Otro elemento que también vaya a ver que está muy presente muchas veces en nuestra vida, o por lo menos debería, que es el estoico es flexible con los demás. Aparentemente nosotros vemos un estoico y pensamos que el estoico es alguien rígido o que afronta la vida de una forma rígida. Y es todo lo contrario, el estoico es exigente consigo mismo, por eso la idea de la gimnasia, la idea de la disciplina, es decir, es severo consigo mismo, pero es flexible con los demás, es condescendiente con los demás. No una condescendencia soberbia, sino una condescendencia que considera natural, porque considera que su campo de trabajo es en sí mismo, y que nada de lo que hagan los demás debe de afectarle interiormente, y que por lo tanto los demás pueden ser como son, y de hecho probablemente deban de ser como son para que puedan desarrollarse libremente en su medida, en su forma y con sus distintos niveles de conciencia. Entonces el estoico siempre afronta las dificultades con sus relaciones personales con flexibilidad, es flexible con los demás, sin embargo consigo mismo es severo. Tampoco es una severidad de darse golpes y de fustigarse, sino es una severidad de saber que hay siempre que mantener una sana tensión, es decir, siempre estar sanamente tensionado. Quizá el estoico hoy en día le resultaría muy difícil entender esta sociedad del confort que hemos ido conformando, como hemos dicho, alrededor nuestra. Le resultaría difícil porque el estoico trata de ejercitarse permanentemente en todos sus planos, a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental. Siempre está poniéndose a prueba. Y todo lo que sea buscar el confort, la comodidad, lo va a ver como un debilitamiento de su propia identidad. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta de que cuando uno se arroja mucho al confort o a la comodidad, se debilita y que cuando viene una circunstancia difícil no está igual de preparado para afrontarla. Y pierde a veces los papeles. Y perder los papeles, fijaros, en el fondo es el perder la identidad. Ya uno no se comporta de la misma manera. Ya no es quien quería ser, sino que de golpe, por una circunstancia sobrevenida, ha tropezado y ha caído. Y aquí hay una cosa interesante en el estoicismo, y es la importancia de mantenerse siempre en pie ante la adversidad. El estoico siempre va a buscar levantarse. No le preocupa caerse, pero le preocupa enormemente acostumbrarse a estar en el suelo.
Entonces, si se cae, se levanta, no pasa nada. Se vuelve a caer, se vuelve a levantar. Para el estoico lo importante es el ejercicio de levantarse, de ponerse en pie constantemente, no dejarse de alguna manera arrobar por el cansancio, por el agotamiento, por el miedo, por la preocupación, por la tristeza. Son todas naturales y inevitables. Todas estas afecciones del alma van a llegar y llegan para el estoico tanto al sabio como al ignorante. La diferencia entre el sabio y el ignorante es que el sabio sabe, de alguna manera, ponerla en su lugar, ponerla en su sitio. Y al ponerla en su sitio, se puede levantar. El ignorante deja que le pisen, dejan que se le caiga encima y llega un momento que el peso le impide volverse a levantar. Entonces, esto, cada vez que nos levantamos, cada vez que cuando ha habido esto que se dice, cuando te caes del caballo, vuélvete a subir inmediatamente, estamos actuando como un estoico. Eso es una actitud plenamente estoica. Tropezamos, nos levantamos. No fustigarnos por caernos, es normal tropezar, pero tratar de rápidamente levantarse. Es como el acto de dignidad, ponerse rápidamente. Uno se ha caído, pero se pone enseguida en pie. Ni se siente mal, ni se siente avergonzado, ni nada por el estilo. Pero no quedarse tirado en el suelo, ni dejarse de alguna manera arrobar por la molicie, por el cansancio. Un estoico siempre mantiene una recta presencia de ánimo ante toda circunstancia. Siempre va, aunque esté descansando en su casa, no se deja caer desmoronado, sino que está manteniendo siempre una actitud como si le estuviesen contemplando. Pero ¿contemplando quién? Sería la pregunta. Al estoico no le importa que le contemplen los demás. Le preocupa sobre todo contemplarse a sí mismo y darse cuenta de que se ha dejado de alguna manera seducir. Otra cosa importante para el estoico es aprender, y esto está relacionado con la lógica, las distintas representaciones. Para el estoico, de alguna manera, las cosas se pueden de alguna forma presentar ante uno con distintos rostros. Hay cosas que se presentan porque algo existe y al mismo tiempo da muestra de que existe. Hay algo que es evidente, o sea, hay algo que es apodíptico, es como algo que está de hecho y de derecho. Luego hay cosas que no son, pero parecen serlas. Y diferenciar una y otra es muy importante. Luego hay cosas que existen, es decir, que son y no lo parecen. Es decir, hay muchas veces cosas que son, aunque no somos capaces de verlas. Y esto es interesante porque la experiencia nos va permitiendo percibir más cosas a lo largo que pasamos en nuestra vida. Hay veces que hemos llegado a un sitio muchas veces y de golpe a los 3 años empezamos a ver cosas que no nos habíamos dado cuenta. O nos pasa con un libro. Hemos podido leer un libro 5 veces, las cosas del libro están ahí escritas y de golpe en la 5ª vez estamos viendo un párrafo que por más que lo habíamos leído y releído no lo habíamos visto. Era algo que existía y que parecía no existirlo. Y luego hay cosas que ni existen ni lo parecen y evidentemente esas cosas pues no son directamente y no tienen importancia. Pero esto que parece una obviedad, para el estoico es fundamental, porque permanentemente nos vemos engañados por cosas que parecen ser y no son, permanentemente no vemos cosas que son pero que no lo parecen o que no son tan evidentes, y aprender a discernir las unas y las otras es la diferencia entre el sabio y el ignorante, o entre el stultus, el estúpido, que es un término muy utilizado también con el estoicismo, y de alguna manera el sabio o aquel que quiere acercarse a la sabiduría, que al fin y al cabo es el filósofo. Luego otra cosa importante que tiene en cuenta el estoicismo, y es cómo detectar dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestros problemas, dónde estamos flaqueando. Pues para el estoico un elemento de juicio permanente es el dolor. Si sufrimos, algo va mal, o el agobio, o el desasosiego, todo lo que nos hace de alguna manera perder el centro, o perder el norte, como se podría decir también, son elementos que nos están dando la voz de alarma de que algo no va bien, algo está fallando. Entonces, cuando uno percibe esa sensación, es precisamente muestra evidente de que no se ha ejercitado correctamente en algo. Probablemente no es que sea tarde, pero probablemente ahí ya no es momento de que la cosa se solucione sobre la marcha. Ya hemos de alguna manera caído en una pasión o en una afección emocional fuerte
una tristeza aletargadora, o estamos efusivos, o de alguna manera nos hemos sorprendido creyéndonos que somos los mejores. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Primero hay que ser paciente, porque no se soluciona de un golpe para otro, y ejercitarse. ¿Cómo se ejercita un estoico? Reflexionando, viendo lo que está ocurriendo, es decir, haciendo una reflexión, o sea, analizándose a uno mismo. Y por eso el estoico le da mucha importancia a que todos los días uno lleve una especie de diario. No un diario de querido diario, un diario sencillo, de qué elemento en el día de hoy consideras que debes de reforzar o que has trabajado convenientemente, qué elemento o qué acontecimiento ha habido en el día que no has afrontado como te gustaría afrontar, de alguna manera también definir cómo te hubiese gustado afrontarlo, lo que es un poco la praemeditatio malorum, el anteponernos a una circunstancia que, aunque ya ha acaecido, pues me permite, es un ejercicio memoria también, poder ver cómo me gustaría afrontarla la próxima vez que ocurra. E incluso, y ahí estaría la praemeditatio malorum, ponerme en una circunstancia aún peor. Aquí ha sido pequeña y ha actuado algo mal, pero ¿y si hubiese sido peor? Y de alguna forma ya irme ejercitando en esta idea. Y aquí fijaros que aquí hay un elemento del estoicismo muy importante y probablemente de los más difíciles, y es el aceptar la vida y la muerte como las dos caras de una misma moneda. Para el estoico, y esto lo repite hasta la saciedad, desde los estoicos más estrictos a los más laxos, desde un Epícteto a un Séneca, la muerte no es un mal. La muerte es parte ineludible de la vida y está permanentemente a nuestro alrededor. Es una de esas cosas que existen y no vemos. No la vemos porque no las queremos ver. En aquellas cosas que existen y no vemos también podríamos irnos a ver una visión junguiana de cuántas cosas ocurren en nuestra vida y no somos capaces de afrontarlas y directamente las obviamos, pero no quiere decir que no ocurra, y lo peor de todo, no quiere decir que no nos afecte. Pues la muerte para el estoico es probablemente uno de los campos de ejercicio más importantes y permanentes de nuestra vida. Claro, nosotros al hablar de la palabra muerte siempre la relacionamos con los seres humanos, pero para el estoico la muerte de todo se refiere a ese constante devenir de la vida, aprender a aceptar la vida como ese movimiento en el que todo nace y muere, todo surge y tiene finalmente su ocaso. Y aprender a aceptarla es todo un arte. Una muestra de ese arte es probablemente el Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, en el que, según se dice, los monjes tibetanos se ejercitan durante toda su vida para aprender a morir. Y en este sentido, y yo creo que yo por lo menos, y muchos de los que estamos aquí, tenemos claras muestras de que se puede, cuando alguien se ha ejercitado en la vida y ha aprendido a aceptar ese devenir de la vida, aprende también a aceptar el devenir de la muerte. La propia incluso, que probablemente es la última frontera y la última prueba o gran prueba a la que nos enfrentamos. Y todos conocemos gente que ha afrontado esa dura prueba de una manera tremendamente estoica, sin perder la identidad, con aplomo, con plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. Pues también en esos momentos estamos, fijaros, haciendo algo plenamente estoico. Porque al fin y al cabo, para el estoico, el origen del sufrimiento es el tratar permanentemente de desear, de querer alcanzar cosas que no dependen de nosotros. Y la vida, de hecho, es algo que no depende de nosotros. En gran medida, la calidad de vida podemos trabajarla, sí, pero hasta cierto punto. Y hasta que la misma vida quiera, porque hay momentos que por mucho que queramos, viene la vida, o llamarla como queramos, y nos da el golpe. Y como se suele decir, aunque nadie se muere en la víspera, nadie, o por lo menos la muerte es probablemente, si cabe, el huésped peor bienvenido en nuestra circunstancia diaria. Aquí hay un elemento interesante, porque para el estoico, curiosamente, antes de querer ser llamado filósofo, antes que incluso plantearse la idea de la filosofía, para el estoico lo primero
y acordaros que lo he dicho al principio, lo primero que tiene que plantearse un ser humano es ser un ser humano. Que ya os digo, parece una obviedad, pero no lo es tanto, porque requiere un ejercicio constante de ver qué es lo que nos dignifica como seres humanos. Y ahí está todo, desde nuestra postura, nuestra forma de tratar nuestro cuerpo, de limpiarlo, de vestirlo, nuestra forma de actuar, nuestra forma de levantarnos por la mañana, nuestra forma de sentir, de querer, de amar, de comprender, de ponernos en el lugar de los demás. Todo elemento que de alguna manera definen lo que es un ser humano, o que de alguna manera nos permiten definir a un ser humano porque nos permiten reflexionar sobre estas ideas. Y por supuesto los grandes ideales de justicia, de bondad, de belleza, de verdad. De un concepto de verdad que no sea dogmático, que no sea exclusivo de un solo ser humano, sino que atienda a las diferentes y múltiples visiones de los seres humanos, sin caer en un relativismo absurdo en el que, como todo vale, todo es mentira, sino todo lo contrario, como toda visión es válida, es la visión de todos conjunta la que aporta valor al ser humano y al conjunto de la humanidad como conjunto. Luego, otro elemento interesante es aprender a vivir sin generar tensiones innecesarias en los demás. Pues ya estamos viendo que, evidentemente, el estoico va a tratar de evitar esas tensiones interiormente. Pero como es consciente de que los demás también nos tensionamos cuando estamos en contacto los unos con los otros, va a tratar también de minimizar esas tensiones. Va a tratar de evitar tener actitudes irreflexivas que generen daño innecesario. Y cuando se genera daño, porque es inevitable, es decir, porque nos vamos a equivocar, entonces el estoico siempre va a acudir a la responsabilidad, a dar la cara de frente. Siempre va a dar la cara ante cualquier error, ante cualquier fallo. Va a estar siempre dispuesto a disculparse, va a estar siempre dispuesto a corregir una mala acción, una mala palabra, porque siempre va a estar pendiente o va a tener presente el dolor ajeno, incluso más que el propio. O sea, se va a poner en último lugar ante sus relaciones con los demás. Su beneficio personal en el sentido del reconocimiento, del dorarse la píldora, va a ser lo último que quede, sino que siempre va a estar pendiente de que su entorno y él y su papel en el entorno sea un papel equilibrado. Y aquí es interesante porque para el estoico, y ya con esto voy a ir terminando, siempre todo cuanto ocurre en la vida es una oportunidad para mejorar. Cualquier cosa que acontece en la vida. Por lo tanto, aquí podríamos utilizar una frase de Blavatsky que a mí siempre me gusta mucho, que dice: nadie es tu amigo o tu enemigo, todos por igual tus instructores. Es decir, todos, aun a pesar nuestro, nos servimos los unos a los otros. Aun cuando de alguna manera por nuestras propias miserias nos hacemos daño, el que sabe afrontar esa circunstancia la aprovecha como un pedestal y no como una roca. Y esto es una metáfora del fundador de esta escuela, de Juan Gabriel Libraga Ricci, que hablaba precisamente de eso, de las dificultades se pueden convertir en un pedestal cuando uno lo sabe aprovechar, y entonces se sube uno encima. O se puede convertir en una pesada roca cuando uno no la enfrenta, y entonces le caen encima. Y entonces, evidentemente, se ha quedado totalmente debajo. Pero la decisión de si somos nosotros los que nos subimos o los que nos quedamos abajo, la tenemos siempre nosotros. Y para ello, el estoico se da cuenta de que la mayor limitación en todo, siempre, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con nosotros mismos, en nuestras relaciones con el mundo, la mayor limitación es el miedo. Y por lo tanto, el miedo va a ser el elemento a perseguir constantemente. El estoico va a trabajar el miedo cotidianamente. Se va a poner a prueba, va a tratar de enfrentarse siempre a lo que no le gusta, siempre a lo que no le da miedo, a lo que le da miedo, siempre a lo que le resulta difícil. El estoico, si le diéramos una serie de tareas, empezaría por la más difícil, de manera que cuando hacemos eso estamos actuando como un estoico. Afrontaría la dificultad, lo primero, ¿dónde está? Allí se iría de manera directa. Y si algo le da miedo, si algo le perturba, lo enfrentaría. A mí es que me da miedo ir por un pasillo a oscuras. Se mete a oscuras
hasta que lo va superando. Que al principio no lo soporta, lo pone un poco con unas luces más tenues, hasta que se acostumbra, y luego lo pone un poco más oscuro. Pero siempre está ejercitándose, porque es el miedo el que genera movimientos de xenofobia, de odio de lo uno a lo otro. Es el miedo lo que genera muchas veces esa tendencia absurda a culpar a los demás de los males propios. Es el miedo el que genera muchas veces esa actitud ante la vida en la que pretendemos que sean siempre otros los que solucionen los problemas y en el que no asumimos nosotros nuestro propio y verdadero papel en la vida y en la sociedad. Y quiero terminar con una idea que me parece muy interesante y que Epicteto además recalca de manera muy importante. Para Epicteto, ser filósofo no es algo, no es un nombre, no es un título que uno se pone en una etiqueta o en un currículum. Es una actitud ante la vida. Y por lo tanto, si uno quiere ser filósofo, lo tiene que demostrar. Y con eso termino, porque creo que quizá esa es la gran prueba que tenemos todos aquellos que aspiramos a la filosofía en mayor o en menor medida. El poder demostrar y demostrarnos primeramente a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo y que por lo tanto somos capaces de ser quienes realmente somos. Muchas gracias.